El conjuro del dinero capítulo primero, el llamado del oro. El dinero no es materia. Es vibración, movimiento, eco. Llega donde la frecuencia lo convoca, y huye de donde encuentra ruido o contradicción. No le basta el deseo, necesita dirección. No responde a la súplica, sino al orden. Quien lo persigue con desesperación lo aleja, quien lo observa con serenidad lo invita. Porque el dinero no obedece al azar ni a la suerte, obedece a la coherencia de la intención. El primer paso del conjuro consiste en entender que toda riqueza empieza en el silencio. El oro no se manifiesta donde reina el desorden mental, porque la confusión es su frontera. La carencia no se mide en lo que falta, sino en la distancia que existe entre lo que se piensa y lo que se afirma. El pensamiento disperso rompe el flujo. El pensamiento alineado lo convoca. Antes de pronunciar cualquier palabra, es necesario hacer un vacío interior. No de resignación, sino de pausa. Detente. Respira. Escucha el sonido leve de tu propia respiración. Ese ritmo es la puerta. Allí donde el aire entra y sale, comienza la resonancia. El dinero, como toda energía viva, no llega por fuerza, sino por sintonía. Si el interior está agitado, el oro no encuentra dónde posarse. Si hay calma, se aproxima. No pienses en el dinero como cosa, sino como entidad vibrante. Imagina que posee memoria, que ha viajado por incontables manos, pensamientos, deseos, temores y esperanzas. Cada moneda lleva grabada una huella invisible. Cada billete ha sentido tanto la gratitud como la avaricia. Por eso, cuando decides llamarlo, él recuerda. Reconoce la voz del que lo llama con claridad y evita a quien lo confunde con carencia. Tu relación con el dinero debe comenzar con respeto, no con necesidad. Cierra los ojos. Entra en silencio. Siente el cuerpo y la temperatura de la habitación. Deja que tu mente imagine una corriente dorada flotando ante ti. No brilla con violencia, sino con una luz sutil, casi líquida. Esa corriente es el flujo del dinero. No lo persigas. No lo atrapes. Permite que se mueva a su ritmo, que te observe antes de acercarse. El oro se siente más cómodo cuando no se le exige nada. Solo quiere encontrar un lugar donde circular. El conjuro comienza cuando reconoces que el dinero no se obtiene, se canaliza. No es un premio, es un reflejo. Refleja tu orden, tu claridad, tu disposición a sostenerlo sin miedo. Si sientes culpa al pensar en abundancia, el flujo se corta. Si crees que merecer riqueza es egoísta, el flujo se desvía. El dinero obedece al equilibrio, no a la culpa. Por eso, el primer llamado al oro debe ser limpio, sin resentimiento, sin justificación. El dinero no entiende de moral humana, sino de energía coherente. Dite a ti mismo: estoy preparado para sostener la abundancia que me pertenece. Repite esa frase 3 veces, en voz baja, sin forzar emoción alguna. No la pronuncies como deseo, sino como declaración. El dinero reacciona al tono interno de las palabras más que a su forma. Cada vez que lo digas, imagina que la corriente dorada se acerca un poco más, movida por la fuerza invisible del reconocimiento. El llamado del oro no es un acto de fe ciega, sino de presencia. Debes convertirte en un canal ordenado, un cauce. El agua no se queda donde el cauce es débil o roto. El dinero actúa igual. Por eso, durante los primeros 3 días del conjuro, no debes hablar del dinero en tono de queja ni pronunciar frases como no tengo, no alcanza, falta. Cada palabra es una orden. Cada orden crea una dirección. Y la energía, como un sirviente silencioso, obedece. No te apresures a pedir. Primero, aprende a escuchar. El dinero tiene un pulso, un latido propio. Puedes sentirlo si observas sin expectativa. Coloca ambas manos sobre el pecho y siente el compás de tu corazón. Ese ritmo es un espejo. El dinero no vibra más rápido ni más lento que eso. Sigue el mismo compás que la vida. Cuando logres sincronizarte con él, comprenderás que no es algo que se busca fuera, sino algo que se despierta dentro. En este primer llamado, tu única tarea es alinearte. No busques resultados. El oro no llega cuando se lo exige, sino cuando se lo espera sin ansiedad. Siembra la semilla del llamado y permite que germine sola. La abundancia es tímida, se muestra cuando nadie la mira con urgencia. Cada noche,
Antes de dormir, realiza este gesto. Sienta en silencio, apaga toda luz, y coloca una moneda, cualquiera, entre tus manos. No importa su valor, importa su forma. Siente su peso, su textura, su temperatura. Observa cómo cambia con el calor de tus dedos. Piensa, esto no es metal, es energía en reposo. Hazlo durante 7 noches. Esa simple acción despierta la memoria del dinero en ti. Le enseña a reconocerte como punto de retorno. Las monedas recuerdan a quien las valora sin apego. No te sorprendas si, durante estos días, comienzas a percibir señales. Una conversación casual sobre oportunidades, un pago inesperado, un pensamiento distinto al habitual. El dinero no llega como tormenta, sino como eco. A veces, su llegada se anuncia con sincronicidades pequeñas. Presta atención, pero no te aferres. El conjuro no se fuerza, se deja actuar. Comprende algo esencial. El dinero no resuelve la vida, la amplifica. Si hay confusión, amplificará la confusión. Si hay claridad, expandirá la claridad. Por eso el llamado del oro es también una limpieza interior. No llames al dinero desde el desorden, o traerás más desorden. Llámalo desde la estabilidad, y su llegada será firme y constante. Cada pensamiento que sostienes sobre el dinero se convierte en vibración activa. Por eso, en los días iniciales, deberás observarte con atención. Cómo hablas, cómo piensas, cómo reaccionas ante el gasto o el ingreso. El dinero percibe esas reacciones. Si sientes miedo al gastar, creerá que debe huir. Si agradeces al pagar, entenderá que puede regresar. El dinero se comporta como un huésped sensible. Solo se queda donde es bien recibido. El llamado del oro no es un conjuro de una sola noche. Es una apertura gradual, una conversación silenciosa entre tú y el flujo universal. A medida que tu mente se ordena, el entorno comienza a responder. El oro, como el eco, devuelve la vibración que emites. Por eso, cuida lo que emanas. El dinero no obedece al esfuerzo, sino a la dirección. Y la dirección nace de la quietud interior. Cierra este primer capítulo con un acto simple. Enciende una vela dorada o blanca, sin pedir nada. Mírala encenderse, observar el temblor del fuego. Ese movimiento es el reflejo del oro que empieza a responder. No lo interrumpas. No hables. Solo contempla. El fuego, como el dinero, danza entre el orden y el caos, entre lo tangible y lo invisible. Si aprendes a observar sin ansia, comprenderás el secreto. No es el dinero el que llega a ti, es tu energía la que finalmente se vuelve capaz de recibirlo. Capítulo 2. El hambre del alma material. Hay un hambre que no se sacia con comida. Un vacío que se siente en el pecho cuando el dinero escasea, cuando las cuentas pesan más que los días, cuando la mente calcula y el cuerpo se tensa. Ese hambre no es solo física ni económica, es el eco de algo más profundo, el alma deseando estabilidad, reconocimiento y libertad de movimiento. No se trata del dinero como objeto, sino del significado que proyectamos en él. El dinero, en su forma más pura, no es más que energía en tránsito. Pero en manos humanas, se vuelve símbolo, de poder, de miedo, de control, de carencia. Por eso, antes de atraerlo, hay que curar la herida invisible que tenemos con él. Nadie puede retener lo que teme. Nadie puede amar lo que culpa. Y en silencio, casi sin notarlo, muchos cargan una relación de desconfianza con el dinero, un resentimiento antiguo que lo repele incluso cuando se lo desea. El conjuro no funcionará si el deseo está mezclado con contradicción. Por eso este segundo paso es un trabajo de purificación emocional. Hay que mirar de frente el hambre del alma material, ese impulso que busca tener para sentirse completo. No para negarlo, sino para entenderlo. El dinero no es enemigo ni salvador. Es espejo. Y todo lo que muestra, lo muestra sin piedad. Cuando el dinero falta, no duele la falta de billetes, duele la pérdida de seguridad. Duele la idea de no poder sostener lo que amamos. Duele la fragilidad de depender. Esa sensación de vulnerabilidad se convierte en una vibración constante, un murmullo que dice, no hay suficiente. Y esa frase, repetida en pensamiento, se vuelve conjuro inverso. Declara al universo una escasez que se multiplica. El primer paso para sanar esa relación es observar sin juicio. Cierra los ojos y recuerda el momento más reciente en que sentiste preocupación por dinero.
No intentes borrarlo ni resolverlo, solo obsérvalo. Siente en el cuerpo donde se alojó esa tensión, ¿en el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Allí está el bloqueo. Esa zona es donde el flujo energético se detuvo, donde el dinero perdió su camino hacia ti. Respira profundo 3 veces, y al exhalar, imagina que esa presión se disuelve lentamente, como humo que se desvanece. No lo fuerces, solo permite que se vaya. Este ejercicio, aunque simple, es una limpieza ritual. No de objetos, sino de emociones. El dinero no entra en una casa donde aún resuenan pensamientos de carencia. Hay que limpiar la mente antes que la habitación. Por eso, durante los días de este capítulo, repite cada mañana: mi relación con el dinero está siendo restaurada. No digas quiero ni necesito. El verbo correcto es está siendo. Porque el dinero no llega a los que esperan, llega a los que ya se preparan. El alma material, esa parte de ti que desea abundancia, no es inferior ni mundana. Es el aspecto de la conciencia que experimenta el mundo físico. Negarla es rechazar la mitad del ser. Aceptar el deseo de prosperidad es reconocer que la vida también necesita cimientos. Un espíritu que desprecia lo material se queda flotando sin dirección. Un cuerpo sin recursos se consume en la lucha. El equilibrio está en honrar ambos planos, el invisible y el tangible. Cuando lo haces, el dinero se convierte en aliado. Hay quienes creen que el dinero corrompe, que solo el sacrificio purifica. Pero el sacrificio perpetuo alimenta la carencia. El oro no se siente atraído por la culpa. El dinero ama la gratitud. Ama la expansión. Ama la claridad. Por eso, la forma más pura de atraerlo no es el esfuerzo, sino la armonía. Imagina el dinero como un visitante de otra dimensión. No entiende tus palabras, pero percibe tu energía. Si al pensar en él sientes miedo, duda o enojo, lo espantas. Si sientes calma y apertura, lo invitas. Tu cuerpo es un campo electromagnético, y el dinero responde a esa señal. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto. El dinero no exige pureza, exige coherencia. Haz este segundo ritual durante 7 días consecutivos, al amanecer. Siéntate frente a una vela blanca o dorada, sin teléfono, sin música. Coloca frente a ti un billete cualquiera. Obsérvalo sin juicio, sin deseo. Estudia sus líneas, sus tonos, sus símbolos. Piensa en cuántas manos lo han tocado, en cuántos lugares ha estado. Respira y repite: eres movimiento, y yo soy cauce. Dilo 3 veces, con calma, hasta que el sonido de tu voz se mezcle con tu respiración. No estás hablando al papel, estás hablando al flujo que lo habita. El alma material empieza a sanar cuando el dinero deja de ser enemigo y se convierte en mensajero. Cuando ya no lo temes, ni lo idealizas. Cuando comprendes que no eres su dueño, sino su guardián temporal. Entonces, algo en la atmósfera cambia. La ansiedad se disuelve. Y en su lugar surge una sensación de estabilidad, como si el suelo bajo tus pies se volviera más firme. Pero cuidado, la mente intentará interferir. Dirá que nada está pasando. Que los rituales no sirven. Que la realidad es demasiado dura. Déjala hablar. El conjuro no necesita tu fe, necesita tu constancia. El oro se mueve por frecuencia, no por esperanza. Aunque la mente dude, el acto simbólico siembra una orden en lo invisible. Y lo invisible siempre responde. Cuando sientas que el hambre por tener se transforma en deseo de fluir, sabrás que el alma material ha cambiado de forma. Ya no busca poseer, sino canalizar. Ese cambio es la señal de que el conjuro está madurando. Porque el dinero no llega para llenar vacíos, sino para moverse a través de quienes ya no dependen de él para sentirse completos. El dinero es extensión de tu propia energía vital. Si tu vida está estancada, el flujo económico se detiene. Si tu vida está en movimiento, el dinero la sigue. Por eso, durante este proceso, mantén el cuerpo activo, camina, ordena, limpia, crea. Cada acto físico envía al universo el mensaje de que estás dispuesto a sostener movimiento. El dinero ama el movimiento. Donde hay vida, hay flujo. Recuerda, la pobreza no es solo falta de recursos, sino exceso de miedo. El miedo congela la energía. Y nada puede entrar en un cuerpo que permanece cerrado. Por eso, el segundo paso del conjuro es abrir las manos, abrir la mente, abrir el pecho. Permitir. Dejar de retener. Dejar de controlar. Porque el dinero, como el aire, solo sirve mientras circula.
El que se aferra, se asfixia. El que comparte, respira. El hambre del alma material se calma cuando aprendes a confiar. No en promesas externas, sino en tu capacidad interna para generar, atraer y sostener. Esa confianza no se aprende en libros, se despierta en silencio. Y cuando despierta, el oro lo sabe. Se aproxima, reconoce la vibración, se posa. Entonces entiendes que el dinero nunca estuvo fuera, sino esperando a que lo miraras sin miedo. No busques convertirte en alguien distinto para atraer abundancia. Conviértete en alguien consciente de su valor. Porque el dinero no llega a quienes lo merecen, sino a quienes lo reflejan. Y reflejar abundancia es un acto de presencia, no de ambición. El conjuro actúa desde la raíz invisible donde se unen deseo y serenidad. El hambre material se transforma en un fuego suave, constante, que no consume, sino que ilumina. Cuando termines esta etapa, realiza una última acción. Escribe en un papel la frase: yo soy suficiente, y lo que llega me reconoce. Guárdalo en un lugar donde también guardes tu dinero. No es un amuleto, es un recordatorio. Cada vez que lo veas, recordarás que el flujo del dinero no empieza en la billetera, sino en la mente. Y esa mente, ahora, ha dejado de tener hambre. Ha aprendido a alimentarse del movimiento. Capítulo 3: El peso invisible del dinero. Hay un peso que no se ve, pero se siente. No está en la espalda ni en los bolsillos, sino en la mente. Un peso hecho de pensamientos, preocupaciones y creencias que giran en torno al dinero como nubes que nunca se disipan del todo. Ese peso invisible es el primer obstáculo que enfrenta todo conjuro de prosperidad. Porque incluso el deseo más puro no puede fluir cuando la mente se aferra al miedo de perder. El dinero no pesa por su materia, sino por la carga simbólica que le damos. Cada billete, cada cifra, cada deuda o ingreso está envuelto en emociones: culpa, ansiedad, orgullo, comparación. Con el tiempo, esos hilos emocionales se enredan hasta formar una red invisible que sujeta al dinero antes de que llegue, o lo expulsa apenas lo hace. Por eso hay quienes trabajan sin descanso y, sin embargo, nunca logran sentir abundancia. No es el esfuerzo lo que falta, sino espacio interno para recibir. El dinero es un flujo, se mueve donde hay ligereza. Pero la mente humana tiende a convertirlo en carga. El pensamiento "no tengo suficiente" se repite como un mantra inconsciente. Cada vez que lo piensas, una parte de tu energía se contrae. Y esa contracción es, literalmente, un cierre del canal por el que el dinero fluye hacia ti. No es metáfora, es vibración. El cuerpo lo sabe. Se tensa, se endurece, se encoge. El dinero percibe eso como un muro y se desvía hacia quienes emiten apertura. El peso invisible del dinero empieza a formarse desde la infancia. Las frases escuchadas sin comprender se graban en la raíz del pensamiento. El dinero cuesta ganarlo, los ricos son egoístas, hay que conformarse, no se puede tener todo. Pequeñas semillas de limitación que crecen hasta formar un bosque de resistencia. Cada vez que repites esas ideas, las refuerzas. Cada vez que las cuestionas, las debilitas. Y cada pensamiento nuevo a favor de la abundancia abre un claro entre los árboles. El conjuro, en este punto, se vuelve una labor mental. No basta con encender velas o pronunciar palabras, hay que reeducar el diálogo interno. Durante siglos, la humanidad ha relacionado el dinero con el sacrificio. Pero el sacrificio perpetuo no enriquece, solo drena. Trabajar desde la culpa o el miedo genera riqueza inestable, porque el origen está contaminado. El oro que llega con tensión se va con violencia. El que llega con calma, se queda. Imagina tu mente como una habitación. Durante años, la llenaste de pensamientos sobre el dinero, algunos útiles, otros oscuros, otros heredados. Hay cajas marcadas como deudas, otras como deseos imposibles, algunas con polvo, otras cerradas con miedo. Tu tarea, en este capítulo, es entrar a esa habitación y ordenarla sin juicio. No para vaciarla, sino para limpiar el aire. Cada pensamiento negativo sobre el dinero ocupa un espacio que podría estar lleno de oportunidades. Cada recuerdo de escasez impide ver los caminos que ya están abiertos. Haz este ejercicio durante una noche de luna creciente. Apaga todas las luces y siéntate frente a una vela dorada. Cierra los ojos y visualiza una cuerda gruesa saliendo desde tu pecho. Esa cuerda está atada a una pesada bolsa imaginaria, el peso invisible del dinero. Dentro hay preocupaciones, deudas, inseguridades, culpas, comparaciones, frustraciones. Siente su peso.
No lo rechaces, reconócelo. Luego, di en voz baja. Devuelvo lo que no me pertenece. Me libero de lo que ya no necesito sostener. Y con cada exhalación, imagina que la cuerda se afloja. No cortes la cuerda, solo déjala caer. El dinero no se conquista rompiendo lazos, sino soltando los que pesan más de lo necesario. Cuando termines, escribe en un papel 3 frases que hayas escuchado sobre el dinero y que sientas que te limitan. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. Léelas en voz alta, una a una, y luego responde. Ahora sé que el dinero crece donde hay movimiento, amor y propósito. Hazlo con calma, sin ironía. El cerebro necesita oír nuevas frases para crear nuevos caminos. Cada palabra dicha con intención es una llave que abre una puerta cerrada hace años. El peso invisible del dinero no solo vive en la mente individual, sino también en la colectiva. Vivimos en una sociedad donde el valor se mide en cifras. Y sin darnos cuenta, terminamos asociando nuestra valía personal con nuestra cuenta bancaria. Así, cuando el dinero falta, sentimos que nosotros fallamos. Cuando abunda, sentimos que valemos más. Esa confusión crea un ciclo interminable de ansiedad. Porque el dinero es una herramienta, no una identidad. Y quien confunde una con la otra pierde ambas. Para romper ese ciclo, debes separar el valor personal del valor monetario. Tu energía, tu creatividad, tu tiempo, tu voz, tu mirada, eso no tiene precio. El dinero no las reemplaza, solo las amplifica. Por eso, cuando comienzas a valorarte sin depender de lo que posees, el dinero empieza a acercarse. No porque seas más espiritual, sino porque has dejado de pesar. Y el oro, como la luz, viaja más rápido donde no hay resistencia. Recuerda, el dinero no entiende de moral. No es bueno ni malo. Solo amplifica la intención de quien lo sostiene. En manos cerradas, se vuelve miedo. En manos abiertas, se vuelve creación. El conjuro no busca que el dinero te domine, sino que tú dirijas su flujo con conciencia. Cada pensamiento de gratitud lo multiplica. Cada pensamiento de culpa lo bloquea. Por eso, la práctica diaria es la atención. Notar cuando el miedo entra en la mente y sustituirlo por una afirmación consciente. Ejemplo. Si piensas no puedo permitírmelo, detente y reformula. Estoy encontrando nuevas formas de permitirlo. No mientas, pero cambia la dirección de la energía. La mente es un imán que sigue la dirección de las palabras. Y el universo responde no a lo que dices, sino a lo que crees cuando lo dices. Durante los próximos días, observa tus pensamientos como si fueran nubes. No intentes detenerlos. Simplemente mira cuáles te pesan. Escribe los más repetitivos, los que duelen, los que limitan. Luego, pregúntate, ¿de quién es esta voz? ¿Mía? ¿De mis padres? ¿De la sociedad? El peso invisible del dinero se forma con voces que ya no te pertenecen. Silenciarlas no es negar su existencia, sino reconocer que ya no dictan tu realidad. Cuando hayas limpiado ese espacio interno, algo cambia de forma inmediata. La mente deja de calcular desde el miedo y empieza a planificar desde la claridad. El dinero no desaparece ni aparece mágicamente, simplemente fluye con más orden. Y tú te sientes más liviano, más consciente, más dueño de tu energía. Entonces, el conjuro avanza al siguiente nivel, el de la creación deliberada. El peso invisible se disuelve no cuando ganas más, sino cuando piensas diferente. Y pensar diferente no requiere esfuerzo, sino presencia. Cada vez que eliges confiar, aunque sea por un segundo, le quitas poder al miedo. Cada instante de fe es una grieta por donde entra la luz. Y el dinero sigue esa luz, como un viajero que busca refugio en el calor de tu serenidad. Cuando cierres este capítulo, toma un pequeño objeto dorado, una moneda, un anillo, una piedra metálica, y colócalo cerca de tu cama. Antes de dormir, di en silencio. El dinero que busco me está buscando también. Nos encontraremos en el punto exacto del merecimiento. No lo digas por superstición, sino por sincronía. Cada palabra es una frecuencia, cada frecuencia es una invitación. El oro escucha, el universo responde, y tú te conviertes en su punto de encuentro. Capítulo 4. El círculo dorado. Cómo crear flujo sin miedo. El flujo del dinero no es una corriente lineal, sino un círculo. Todo lo que entra debe moverse, y todo lo que sale debe regresar. El error más común es intentar retenerlo. Creer que acumularlo es seguridad, cuando en realidad es la raíz de la escasez. Porque el dinero,
como la sangre, como el aire, solo existe mientras circula. Cuando se detiene, se pudre, cuando fluye, se multiplica. Este principio simple sostiene todo conjuro de abundancia. Crear el círculo dorado es comprender que el dinero ama la dirección, no el encierro. Su naturaleza es dinámica. Por eso, cada vez que gastas con miedo, el círculo se rompe. Cada vez que das con gratitud, el círculo se expande. El secreto no está en la cantidad que posees, sino en la calidad de tu movimiento. El oro no mide cifras, mide vibración. Y la vibración más alta del dinero es la confianza. Visualiza por un momento una esfera luminosa frente a ti, girando lentamente. Esa esfera es tu economía energética. Dentro de ella están tus ingresos, tus gastos, tus proyectos, tus deudas, tus sueños. Si uno de esos elementos vibra con miedo, toda la esfera se ralentiza. Si todos vibran con gratitud, la esfera gira con fuerza. Ese giro constante es el flujo. El propósito del conjuro es mantenerlo en movimiento sin esfuerzo, sin ansiedad, sin rigidez. Para construir el círculo dorado, necesitas 3 actos: reconocer, entregar y recibir. Nada más. Pero esos 3 gestos, realizados con plena conciencia, alteran la materia. Y reconocer. El primer paso del círculo es reconocer lo que ya tienes. No como gesto moral, sino como alineación vibratoria. El dinero responde a la gratitud porque la gratitud es una señal de orden. No puedes atraer más si niegas lo que ya está. Cada moneda, cada billete, cada ingreso, por pequeño que sea, tiene una energía viva. Cuando lo miras con aprecio, esa energía se activa. Cuando lo desprecias o ignoras, se apaga. Toma una noche para contar todo lo que posees, no solo el dinero físico. Anota los objetos, las herramientas, los libros, los conocimientos, las oportunidades. Hazlo sin prisa. Verás que la abundancia ya habita en tu entorno. Reconocerla no significa conformarse, sino encender el circuito. El oro, como todo flujo energético, se siente atraído por la gratitud. Lo que agradeces, crece. Lo que das por hecho, se aleja. Cuando termines, repite en voz baja: todo lo que tengo es semilla. Todo lo que uso florece. Esa frase abre la puerta del movimiento. 2. Entregar. El segundo paso del círculo es entregar. Dar no es perder, es crear espacio. La energía necesita vacío para renovarse. Por eso, todo acto de generosidad consciente acelera el flujo del dinero. Pero el secreto está en dar sin miedo. Si entregas con temor, lo que proyectas es pérdida. Si entregas con alegría, lo que proyectas es expansión. El universo no interpreta tus actos, interpreta tu vibración. El dinero que sale con confianza lleva tu firma energética. Se convierte en embajador, en mensajero, en señal. Cada vez que pagas algo con intención positiva, estás enviando al mundo un recordatorio. Esta energía circula y volverá multiplicada. No es una creencia ingenua, es una ley vibratoria. El dinero reconoce su punto de origen. Siempre regresa donde fue bien tratado. Para fortalecer este acto, crea el ritual del círculo abierto. Una vez por semana, coloca 3 monedas doradas sobre una superficie limpia. Toca cada una con la punta de los dedos y di: te libero para que viajes, prosperes y regreses a mí en abundancia. Después, usa esas monedas en algo útil, una compra, una propina, una donación, pero hazlo con serenidad, sin apuro. Lo importante no es el valor del gesto, sino la intención. Estás enseñando a tu energía a soltar sin miedo. Dar no siempre significa dinero. A veces significa tiempo, atención, servicio o palabras. El flujo económico se nutre de todos los intercambios sinceros. Cada vez que ofreces algo con honestidad, amplías el circuito invisible del dar y recibir. Y ese circuito, tarde o temprano, se traduce también en prosperidad material. 3. Recibir. El último paso del círculo dorado, y el más difícil, es permitirse recibir. La mayoría de las personas quieren abundancia, pero no saben recibirla. Cuando el dinero llega, se sienten culpables o temerosas. Y esa emoción lo hace retroceder. Recibir implica reconocer que mereces. No por arrogancia, sino por equilibrio. Recibir con gratitud no es egoísmo, es respeto por la ley del intercambio. Cada vez que alguien te paga, te recompensa o te agradece, acepta con apertura. No restes valor a tu aporte, no digas no era necesario o no hacía falta. Cada palabra de rechazo es una puerta que se cierra.
Di, en cambio, gracias, recibo con alegría y expansión. La energía entiende ese lenguaje. Y responde. El dinero disfruta de quien sabe recibirlo con serenidad. No busca servidumbre, busca armonía. Si te sientes incómodo ante la prosperidad, ella se alejará. Si la reconoces como un reflejo natural de tu flujo interno, se quedará. El miedo como interrupción. El miedo al dinero no siempre se nota. A veces se disfraza de prudencia, de modestia, de falsa humildad. Pero está ahí, quieto, como una sombra bajo el sol. El miedo detiene el círculo. Bloquea el impulso de dar y el permiso de recibir. Por eso, cada vez que sientas temor al hablar de dinero, pronuncia una frase liberadora. El flujo no me pertenece, pero me atraviesa. Esa frase te devuelve al papel de canal, no de dueño. El dinero no te carga, te cruza. No te define, te usa como puente. En el conjuro, el miedo es el único enemigo real. Porque donde hay miedo, no hay movimiento. Y donde no hay movimiento, el círculo se apaga. El antídoto no es el coraje forzado, sino la confianza. Confiar no es ciego, es saber que el flujo funciona, incluso cuando no ves su trayecto. Ritual del círculo dorado. Para sellar este capítulo, realiza el siguiente ritual una noche de luna llena o en el amanecer de un nuevo mes. Limpia una superficie redonda, una mesa, un plato, una bandeja, y cúbrela con un paño dorado o blanco. Coloca en el centro 3 monedas y una vela dorada. Traza con los dedos un círculo imaginario alrededor de los objetos, girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Mientras lo haces, repite. Que el oro fluya sin miedo. Que todo lo que sale regrese multiplicado. Que mi energía sea cauce y no barrera. Enciende la vela y observa el fuego unos minutos. Siente cómo el aire vibra. Imagina la luz expandiéndose por tu casa, por tu cuerpo, por tu mente. Luego, guarda las monedas en un lugar seguro. No las gastes todavía, son tu anclaje vibratorio. Cada vez que sientas duda, tómala entre tus manos y respira. Recuerda que el círculo sigue girando, incluso cuando no lo ves. El círculo dorado no se mantiene por obligación, sino por ritmo. Debes alimentarlo con actos pequeños y conscientes. Pagar con gratitud, recibir con alegría, dar con intención. 3 gestos simples que, repetidos, reescriben tu destino financiero. Con el tiempo, notarás algo curioso. No es que el dinero llegue más rápido, sino que deja de irse sin razón. Los gastos se ordenan, las oportunidades aparecen, las ideas fluyen. Tu energía ya no vibra desde la urgencia, sino desde la certeza. Y esa certeza tiene una música que el dinero reconoce. Porque el verdadero poder del círculo dorado no está en atraer dinero, sino en convertirte en su cauce natural. Un cauce limpio, sereno, constante. Cuando logras eso, ya no necesitas invocar nada. El oro fluye hacia ti como el río hacia el mar. Sin esfuerzo, sin miedo, sin fin. Capítulo 5. La voz del oro. Cómo hablar con la energía del dinero. El oro tiene voz. No suena como las palabras humanas, ni vibra como el aire. Su voz es un eco silencioso que se manifiesta en la intuición, en las coincidencias, en los impulsos súbitos que parecen casuales pero no lo son. Hablar con el dinero no es rezar ni rogar, es aprender a escuchar su frecuencia, a reconocer cómo responde cuando lo llamas con respeto. El dinero, como toda energía viva, se comunica con quien sabe hacerlo en su lenguaje, el lenguaje del equilibrio. El dinero no es sordo, pero se protege del ruido. No se acerca a quien lo invoca desde la desesperación, porque la desesperación grita y confunde. Su vibración es más baja, más espesa, más errática. El oro prefiere los lugares donde hay calma, claridad y dirección. Por eso, los que parecen tener suerte no son los más esforzados, sino los más alineados. No corren detrás del dinero, caminan en su misma dirección. Y cuando el flujo los alcanza, lo reconocen porque su energía interior ya estaba lista para recibirlo. Hablar con la energía del dinero es una práctica de afinación interna. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, tú debes afinar tu vibración antes de llamar al oro. Si tu mente está nublada, si hay culpa o contradicción, el mensaje no llega. El dinero percibe esa distorsión como interferencia. Y lo que podría fluir, se dispersa. Comienza por observar tu tono interno cuando piensas en el dinero. ¿Hay ansiedad? ¿Temor? ¿Desconfianza? Cada una de esas emociones distorsiona el canal. La comunicación con el dinero requiere neutralidad.
Ni exceso de deseo ni rechazo, solo presencia. La voz del oro no necesita volumen, necesita silencio. Y el lenguaje vibratorio. Todo pensamiento es vibración. Toda palabra es una onda que modifica la materia. Por eso, cuando hablas del dinero, estás literalmente moldeando su comportamiento. El error está en creer que las palabras son solo sonidos. No, son comandos energéticos. Cada vez que dices nunca tengo suficiente, estás programando a tu energía para confirmar esa realidad. Cada vez que afirmas el dinero me llega fácilmente, estás dando una orden opuesta. El dinero no distingue entre broma o verdad, solo sigue la dirección vibratoria. Por eso, este conjuro te pide precisión lingüística. Cada frase es un decreto, y cada decreto deja una huella. A partir de ahora, todo lo que digas sobre el dinero debe pasar por un filtro. ¿Proviene del miedo o de la confianza? Si es miedo, cámbialo. Si es confianza, amplifícalo. Ejemplo. En lugar de decir no puedo pagar esto todavía, di, estoy encontrando los medios adecuados para cubrirlo. No estás mintiendo, estás abriendo un camino. El dinero se mueve hacia los caminos abiertos. La voz del oro no se impone, se invita. Hablar su lenguaje es mantener una conversación continua con la energía de la prosperidad. Pregúntale mentalmente, ¿qué necesitas de mí para fluir con más libertad? Y escucha la respuesta no con los oídos, sino con las señales, una idea repentina, un encuentro, un impulso a hacer algo distinto. El dinero responde con movimientos, no con palabras. 2. Los 3 tonos de comunicación. El dinero se comunica a través de 3 tonos principales: la sensación, la sincronicidad y la certeza. 1. La sensación. El primer tono es corporal. Cuando algo vibra en armonía con tu energía financiera, el cuerpo lo sabe. Sientes ligereza, expansión, calor. Cuando vibra en disonancia, sientes peso, tensión, vacío. Escucha esa primera respuesta física, es el lenguaje más directo del oro. El dinero nunca fluye hacia lo que se siente forzado. 2. La sincronicidad. El segundo tono es el de las coincidencias. Cuando estás alineado con la energía del dinero, los hechos comienzan a ordenarse. Aparecen personas, oportunidades, llamadas, ideas que encajan como piezas de un reloj. Eso no es casualidad, es diálogo energético. El dinero está diciendo, estoy cerca. 3. La certeza. El tercer tono es el más sutil. Es una sensación interna de saber, sin razón aparente, que algo funcionará. No es ilusión ni optimismo, es claridad vibratoria. Cuando el oro habla así, no grita, susurra. Y su susurro se parece a la paz. Escuchar estos 3 tonos es el inicio de una relación consciente con la energía del dinero. No necesitas señales grandiosas, solo atención. La abundancia no entra con ruido, sino con precisión. 3. La conversación silenciosa. El dinero se acerca a quien puede mantener una conversación con el vacío. Eso significa que antes de hablar con él, debes aprender a callar tus ruidos internos. El oro habita en los espacios entre pensamiento y pensamiento. Allí, donde la mente deja de exigir y empieza a escuchar. Haz este ejercicio cada mañana durante 7 días. Siéntate en silencio durante 3 minutos. Respira profundo y visualiza una corriente dorada a tu alrededor. Pregunta en silencio, ¿qué necesita el dinero de mí hoy? No busques respuesta inmediata. Solo observa. A veces, el oro responde en forma de impulso: limpiar algo, terminar una tarea, hablar con alguien. Esas pequeñas intuiciones son su lenguaje cotidiano. Síguelas sin forzar. El dinero siempre habla en movimiento. 4. Purificar la voz interna. Hablar con el dinero requiere una voz limpia. Y una voz limpia surge de un pensamiento limpio. Cada juicio sobre la riqueza ajena, cada crítica, cada envidia, es un ruido que distorsiona tu frecuencia. Cuando juzgas la abundancia de otro, bloqueas la tuya. Porque, energéticamente, estás diciendo, no quiero ser como ellos. Y el universo, obediente, te concede ese deseo. Purificar la voz interna implica hablar bien del dinero, incluso cuando no lo tienes en las manos. No como adulación, sino como reconocimiento de su energía. Di en voz baja: el dinero es una fuerza neutral. Lo uso con conciencia y respeto. Repite esa frase hasta que suene natural. La neutralidad es el puente entre el deseo y la manifestación. V. El ritual de escucha del oro. Este ritual debe hacerse una noche sin ruido,
cuando la casa duerme y la mente está liviana. Coloca una moneda sobre la palma de tu mano izquierda. Cierra los ojos y respira lentamente 3 veces. Imagina que la moneda emite una vibración dorada, un leve zumbido que solo tú puedes oír. Pregunta mentalmente, ¿qué deseas mostrarme? Espera en silencio. Puede que veas imágenes, palabras, o simplemente sientas calma. Esa calma ya es una respuesta. El oro no siempre responde con instrucciones, sino con orden interior. Después del ritual, anota cualquier pensamiento o sensación que haya surgido. Con el tiempo, descubrirás un patrón. El dinero te hablará de equilibrio, de movimiento, de propósito. Nunca de miedo. Si escuchas miedo, no es la voz del oro, sino la del ego. Reconócelo y vuelve al silencio. Hablarle con actos. La voz más clara con la que puedes hablarle al dinero no es la palabra, sino el acto. Cada decisión económica es una conversación. Cuando gastas en algo que te expande, estás diciendo sí a la abundancia. Cuando gastas en algo que te contrae, estás diciendo no. El dinero entiende esas señales sin traducción. Por eso, antes de cada gasto, pregúntate: ¿esto amplía mi energía o la reduce? Si amplía, el oro lo apoyará. Si reduce, el flujo se detendrá. No por castigo, sino por coherencia. Hablar con el dinero mediante acciones conscientes es la forma más profunda de conjuro. Porque no se trata de magia externa, sino de vibración práctica. El universo te observa actuar, no solo pensar. Y replica tu ritmo. Capítulo 6. El altar de la abundancia. Preparar el espacio sagrado del dinero. El dinero tiene memoria. Recuerda los lugares donde se le honra y los lugares donde se le teme. Por eso, antes de invocarlo, hay que darle hogar. El altar de la abundancia no es una ofrenda al oro ni una superstición heredada, es una arquitectura energética, un punto de encuentro entre lo material y lo invisible. Quien no crea un espacio sagrado para el dinero, lo deja vagar sin rumbo por su vida. Un altar no es un lujo, es una declaración. Le dice al universo: estoy listo para recibir, cuidar y multiplicar. Y esa intención, más que cualquier palabra, comienza a mover el flujo. Porque el dinero, al igual que el aire o el agua, obedece al equilibrio, no al deseo. Y el lugar. Busca un sitio donde reine el silencio. No debe ser el dormitorio ni la cocina, tampoco un rincón oscuro o desordenado. El dinero necesita neutralidad, un espacio ni demasiado visible ni completamente oculto. Un punto discreto, limpio, con una superficie lisa, una mesa, una repisa, un escritorio. Lo esencial es que, al mirarlo, sientas calma. Esa sensación es la señal de que el espacio está listo. Antes de colocar nada, limpia. No solo el polvo, limpia la energía. Puedes hacerlo con humo de incienso, un paño húmedo o simplemente con respiración consciente. Mientras limpias, piensa: abro este espacio para la energía del dinero que fluye sin miedo. Esa frase despierta el sitio. Porque un altar no se construye con objetos, sino con intención. 2. Los elementos del altar. Un altar de abundancia necesita 4 objetos, uno por cada elemento. Ellos son los pilares del flujo. Tierra, el origen del dinero. Coloca una piedra lisa, una moneda antigua o un trozo de madera. Representa lo material, lo concreto, lo que sostiene. Es el símbolo de tus raíces económicas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu capacidad de crear valor. Cada vez que la toques, recuerda que el dinero no viene del azar, sino del propósito. Aire, la idea del dinero. Coloca un papel en blanco o una pluma. En el papel escribe: el dinero fluye hacia mí en armonía y expansión. Dobla el papel y guárdalo bajo la piedra. Este acto une pensamiento y materia, idea y acción. Fuego, la energía del movimiento. Coloca una vela dorada o blanca. Cuando la enciendas, no pidas nada. Solo observa la llama. Siente su ritmo, su respiración. Es el reflejo del impulso vital del dinero, ni estático ni caótico, siempre en danza. Agua, la emoción del dinero. Coloca un pequeño cuenco con agua limpia. Representa la relación emocional que tienes con la prosperidad. Si el agua se ensucia o evapora, cámbiala. Cada renovación simbólica purifica el flujo y tu estado interno. Estos 4 elementos forman la estructura mínima del altar. No necesitas más. Demasiado ornamento distrae la energía. El dinero, como la luz, se siente cómodo en los espacios donde puede moverse sin obstáculos.
3. Activación del espacio. El altar no está vivo hasta que lo activas. La activación ocurre a través de tu respiración. Siéntate frente a él y permanece en silencio. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Con cada respiración, imagina que absorbes una corriente dorada que desciende desde lo alto y se posa sobre los objetos. Siente cómo cada inhalación ilumina la piedra, el papel, la vela, el cuenco. Siente el espacio despertar. Luego, di en voz baja: declaro este lugar espacio sagrado del flujo. Aquí el dinero se siente bienvenido, libre y multiplicado. Yo soy canal y no barrera. No es una oración, sino una orden energética. El dinero entiende el lenguaje del tono, no el de las súplicas. Permanece en silencio unos minutos. No busques señales. El altar comenzará a vibrar en su propio ritmo, invisible pero constante. 4. La relación con el altar. Tu altar no es una decoración. Es un espejo energético. Cada día, al amanecer o al anochecer, dedica un minuto a mirarlo. Agradece mentalmente el dinero que circula por tu vida, sin importar la cantidad. El agradecimiento alimenta la vibración del flujo. Incluso cuando no tengas ingresos visibles, agradece por las oportunidades, por las ideas, por el movimiento. Una vez por semana, limpia los objetos y cambia el agua. Mientras lo haces, repite: todo lo que está estancado se renueva. Ese gesto físico reprograma tu mente hacia la fluidez. El altar responderá a tu constancia. Si lo olvidas, su energía se apaga. Si lo cuidas, se convierte en un punto de magnetismo silencioso. No por magia, sino por coherencia. El dinero busca lo estable, no lo impulsivo. Lo que puedes añadir. Si lo sientes, puedes sumar algunos objetos que amplifiquen su vibración. No lo hagas por curiosidad, sino por significado. Un billete nuevo, doblado con precisión. Representa la semilla de la prosperidad. Un espejo pequeño, que refleje luz, nunca tu rostro. Multiplica el flujo. Una llave, símbolo de apertura de caminos. Una rama seca, recordatorio del equilibrio entre recibir y dejar ir. Cada objeto debe tener un propósito claro. Lo que no tiene sentido, estorba. El altar debe respirar. Vi el conjuro diario del espacio. El altar se alimenta de atención. No de sacrificios ni de promesas, sino de presencia. Cada día, realiza este pequeño conjuro. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre la piedra. Cierra los ojos. Visualiza una corriente dorada que nace en tu pecho y fluye hacia el altar. Repite mentalmente: el dinero me reconoce. Yo lo reconozco. Somos movimiento constante. Luego abre los ojos y respira con calma. Un minuto basta. Este acto, repetido diariamente, crea un campo vibratorio alrededor de tu casa. Ese campo es el canal por donde las oportunidades empiezan a manifestarse. 7. El respeto por el espacio. No hables de carencias frente al altar. No te quejes allí. Cada palabra pronunciada en su presencia queda grabada. El altar no juzga, amplifica. Por eso, solo se habla de gratitud, de equilibrio, de intención. Si necesitas desahogarte, hazlo lejos. Cuando regreses, que sea con calma y propósito. El altar es un testigo silencioso. Si lo tratas con respeto, empieza a funcionar como un organismo energético. Su campo se extiende, ordenando lo que le rodea, tus cuentas, tus decisiones, tus pensamientos. Y sin que lo notes, tu economía se vuelve más clara, más viva, más rítmica. 8. El momento del cambio. Con el tiempo, el altar cambia. Los objetos parecen volverse más ligeros. A veces sentirás que su energía te empuja a moverlos de lugar o reemplazarlos. Hazlo. Eso significa que tu vibración ha evolucionado. El altar debe crecer contigo, no retenerte. Cuando sientas que su presencia ya no es necesaria, no lo destruyas, transfórmalo. Usa sus objetos en otros espacios de tu casa. Deja que su energía se disuelva en el entorno. El dinero, al igual que la vida, no tolera los finales bruscos. Todo debe volver al flujo. 9. El altar interno. Con el tiempo comprenderás que el altar físico era solo un reflejo. El verdadero altar está dentro de ti, un punto de silencio donde el dinero y la calma coexisten. Cuando logres sostener esa sensación interna sin ayuda externa, habrás comprendido el propósito del ritual. El altar era una escuela. Te enseñó orden, presencia, intención. Ahora esa energía vive en ti.
Ya no necesitas invocar la abundancia, te has convertido en su hogar. Capítulo 7. El mantra del flujo, reprogramar la mente para la abundancia. Hay una verdad que pocos aceptan, el dinero llega a la mente antes que al bolsillo. Todo ingreso visible fue antes una imagen invisible, un pensamiento que se mantuvo lo suficiente como para condensarse en materia. Por eso, quien desea dominar el flujo del dinero no debe perseguir monedas, sino dominar el lenguaje interior. Cada palabra que pronuncias vibra en una frecuencia. Cada pensamiento crea una onda que se propaga. Y el dinero, que es energía condensada en valor, responde a esas ondas. El problema es que la mayoría de las personas vibran en la frecuencia del miedo, del no alcanza, del no puedo. Y lo que emiten es exactamente lo que reciben, carencia multiplicada. El mantra del flujo no es una frase mágica. Es una herramienta de reprogramación mental, un mecanismo para alterar la estructura de la mente subconsciente hasta que ésta reconozca la abundancia como su estado natural. Porque el dinero no se atrae, se recuerda. Y la mente como templo. Imagina tu mente como una casa con muchas habitaciones. Algunas están llenas de voces antiguas. No mereces tanto. El dinero corrompe. Debes trabajar duro para apenas sobrevivir. Esas frases son hechizos heredados, instalados sin tu consentimiento. Repetir un mantra es reescribirlos, borrar su eco y pintar de nuevo las paredes de tu templo interior. El dinero no se resiste a ti, se confunde. Tu vibración dice una cosa y tus pensamientos dicen otra. El mantra es el puente entre lo que sientes y lo que deseas. Cuando se repite con ritmo, empieza a ordenar la mente, como una corriente que pule las piedras del río hasta que fluye sin obstáculos. 2. La ciencia del sonido invisible. Todo sonido tiene peso. La vibración sonora afecta la materia, mueve partículas, altera frecuencias, cambia estados. Por eso, el mantra no se recita para el oído, sino para el cuerpo. Debe sentirse, no solo escucharse. Cuando pronuncias palabras cargadas de intención, tu sistema nervioso traduce esas ondas en señales eléctricas. El cerebro responde creando nuevas conexiones neuronales, y con el tiempo, nueva identidad. Así, quien repite soy abundancia no está engañándose, está entrenando a su biología para reconocer una frecuencia que antes rechazaba. 3. El silencio antes del sonido. Antes de cualquier mantra, viene el silencio. Ese silencio es el lienzo donde se escribe la vibración. Si hablas desde la prisa o la ansiedad, el sonido se contamina. Por eso, el ritual comienza siempre igual. Cierra los ojos. Inhala profundo. Deja que el aire entre como si fuera oro líquido. Exhala despacio, soltando la idea del control. Hazlo 3 veces. Solo entonces el mantra puede entrar en ti como una semilla en tierra fértil. 4. El mantra del flujo. El mantra principal del conjuro del dinero es simple, pero su poder reside en el ritmo y en la presencia. El dinero fluye, el dinero vive, el dinero me reconoce. No es súplica. No es pedido. Es reconocimiento mutuo. Tú eres la corriente y el dinero es el cauce, uno no existe sin el otro. El mantra debe recitarse en 3 niveles. En voz alta, por la mañana, despierta la energía física. En susurro, al atardecer, integra la vibración en el subconsciente. En silencio, antes de dormir, programa el sueño como canal de recepción. Cada repetición debe durar al menos 5 minutos. No se trata de cantidad, sino de conexión. Si una sola frase vibra en total coherencia, vale más que 1000 palabras vacías. ¿Cómo repetirlo? No lo digas mecánicamente. Hazlo con ritmo, como si tu respiración danzara con las palabras. Imagina el aire moviéndose entre tus costillas, el pecho expandiéndose. Siente cómo la frase se convierte en una corriente dorada que atraviesa tu cuerpo. El dinero no viene desde fuera, despierta dentro. Después de varios días, notarás pequeños cambios. Ideas nuevas, llamadas inesperadas, sincronías. No las juzgues como casualidades. Son las primeras señales del flujo reordenándose. Vi los 3 tonos de la abundancia. Cada persona tiene una vibración dominante. Al repetir el mantra, puedes potenciarla con tono. Tono bajo, grave activa la materia. Úsalo si buscas estabilidad económica o pagar deudas. Tono medio, natural mantiene el equilibrio del flujo. Ideal para quien ya recibe dinero con frecuencia. Tono alto, agudo convoca expansión. Perfecto para atraer oportunidades, socios o ideas creativas.
Alternar los tonos cada día crea un campo vibratorio completo, como una sinfonía que envuelve la mente y el entorno. 7. El espacio del sonido. Puedes recitar el mantra frente al altar de la abundancia. Enciende la vela dorada. Coloca las manos sobre la piedra y siente su peso. Mientras pronuncias el mantra, observa la llama moverse. Ella marca el ritmo, tú lo acompañas. Si lo haces de noche, atenúa las luces. Deja que la penumbra envuelva el sonido. El dinero, como el fuego, ama la intimidad. Cuanto más sincero es el tono, más profunda la resonancia. 8. La mente y su contradicción. No te sorprendas si al repetir el mantra, una voz interna dice lo contrario. Eso no es verdad. Estás mintiendo. Esa voz es el eco del viejo programa, intentando sobrevivir. No luches contra ella, solo obsérvala. Cada vez que la oigas, respira y repite con firmeza. Ya no hablas por mí. Con el tiempo, se apaga. El mantra no destruye el miedo, lo disuelve. 9. El mantra escrito. Además de recitarlo, escríbelo. Toma un cuaderno exclusivo, con tapa dorada o negra. Escribe el mantra 33 veces cada noche durante 7 días. Mientras lo haces, siente que cada palabra se incrusta en tu piel, como una marca de poder silenciosa. Después de 7 días, guarda el cuaderno cerca del altar. No lo leas ni lo compartas. El papel absorbe la vibración y se convierte en testigo del pacto entre tú y la abundancia. X. La energía del ritmo. El dinero tiene su propio pulso. No llega en línea recta, sino en olas. A veces crece, a veces se repliega. Quien domina el mantra entiende que ambas fases son sagradas. El flujo no es constante porque la vida tampoco lo es. Cuando el ingreso parece detenerse, el mantra mantiene la confianza energética. Y esa confianza, esa quietud sin miedo, es la frecuencia más poderosa para el retorno. 11. Los errores del principiante. 3 errores rompen el flujo. Repetir desde la ansiedad. Si el mantra se usa como súplica, se vuelve negación. No digas fluye queriendo decir no fluye. El dinero entiende la emoción, no las palabras. Medir resultados demasiado pronto. La energía necesita madurar. Igual que una semilla no germina si la desentierras cada día, el mantra no florece si lo juzgas. Interrumpir la práctica. La constancia crea magnetismo. Cada día perdido rompe la cuerda vibratoria que estabas tejiendo. 12. El mantra de emergencia. Habrá días en que la mente caiga en miedo, deuda o urgencia. En esos momentos, no intentes meditar, actúa con el cuerpo. Coloca ambas manos sobre tu abdomen y repite en voz firme. El dinero está en movimiento. Aunque no lo vea, ya viene. Repite hasta que la respiración se calme. Esa frase rescata la confianza básica, el flujo no se detiene, solo cambia de cauce. 13. La expansión natural. Con semanas de práctica, el mantra deja de ser una frase. Empieza a sentirse como un estado de conciencia. Caminarás, trabajarás, dormirás y, sin darte cuenta, el sonido seguirá vibrando dentro de ti. Esa es la verdadera maestría, cuando el mantra deja de pronunciarse y te pronuncia a ti. A partir de ese punto, las oportunidades comienzan a llegar sin esfuerzo visible. El dinero se siente atraído por la claridad, no por el deseo. Capítulo 8. El círculo dorado, la geometría energética del dinero. Todo lo que fluye en el universo lo hace en espiral. La sangre en las venas, el aire al inhalar, el agua al caer sobre la piedra, la órbita de los planetas, incluso el pensamiento cuando regresa a su origen, todo es movimiento circular. El dinero no escapa a esa ley. Su flujo también describe círculos. Entra, se transforma, sale, vuelve. Cuando esa forma se interrumpe, la abundancia se detiene. Comprender la geometría del dinero es aprender a reproducir su danza natural. El círculo es su lenguaje. Cada moneda lo recuerda, cada billete lo replica inconscientemente. Y tú, si deseas convertirte en canal de esa energía, debes aprender a hablar en círculos, a moverte con la forma que representa la continuidad perfecta. Y la ley del movimiento perpetuo. Nada muere mientras se mueve. El dinero, como toda energía viva, se apaga cuando se estanca. Por eso, quienes temen perderlo lo alejan, quienes lo dejan fluir lo multiplican. El círculo dorado simboliza ese equilibrio, un flujo continuo que recibe, transforma y devuelve. Imagina que cada gasto no es una pérdida, sino una exhalación. Y cada ingreso, una inhalación.
Cuando respiras dinero, no lo guardas en los pulmones, lo usas, lo mueves, lo dejas ir. El círculo dorado es la respiración sagrada de la prosperidad. 2. El trazado del círculo. Busca un espacio tranquilo. Apaga todo ruido que no sea tu respiración. En el suelo, traza un círculo con sal marina o con una cuerda dorada. Debe tener el tamaño suficiente para que puedas permanecer en el centro de pie, con los brazos extendidos. Si el suelo lo permite, puedes marcarlo con tiza o arena. No lo cierres de inmediato. Deja una pequeña apertura hacia el norte, será el punto por donde entrará el flujo. Cuando termines, colócate dentro, mirando hacia el centro del círculo. Siente la forma envolviéndote. Ese espacio no es simbólico, es una estructura energética que empieza a girar con tu intención. 3. El oro inmaterial. El dinero físico es una sombra de una energía más antigua. Antes del metal, existía la idea de intercambio, y antes de esa idea, la conciencia del valor. El oro inmaterial es esa frecuencia invisible que precede a todo ingreso. Puedes sentirla si cierras los ojos y colocas una mano sobre el corazón y otra sobre el ombligo. Ambas zonas forman un eje que representa la recepción y la creación. Allí vibra la abundancia antes de hacerse visible. Dentro del círculo, respira con lentitud. Cada inhalación debe subir desde el vientre hasta el pecho. Cada exhalación baja del pecho al suelo. Hazlo 7 veces. Con cada ciclo, imagina un brillo dorado expandiéndose en espiral hasta llenar todo el círculo. No lo fuerces. El movimiento debe sentirse como si la energía te rodeara sin empujarte. 4. Los 4 puntos del círculo. Una vez que el círculo esté activo, visualiza 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Cada uno representa una fase del flujo económico. Norte, la entrada del dinero, el inicio del movimiento. Este, la expansión, los proyectos, la creatividad. Sur, la materialización, el cuerpo, el uso físico. Oeste, el descanso, la pausa, el agradecimiento. Da un paso hacia cada dirección, haciendo una breve reverencia o inclinación. En cada punto, pronuncia una frase breve. Recibo con claridad. Expando con propósito. Disfruto con gratitud. Devuelvo con confianza. Cuando completes la vuelta, cierra el círculo en el norte. Al hacerlo, imagina que el flujo ya no entra y sale, sino que gira eternamente dentro de ti. V. El círculo como espacio de decisión. Toda elección económica tiene peso vibratorio. Decidir en miedo es abrir una grieta en el círculo. Decidir con conciencia lo fortalece. Cada vez que debas tomar una decisión relacionada con dinero, una compra, una inversión, una negociación, visualiza el círculo dorado girando bajo tus pies. Deja que el movimiento te indique la respuesta. Si el giro se siente ligero, avanza. Si se detiene o se vuelve denso, espera. El círculo no miente, responde al flujo real, no al deseo momentáneo. Vi el dinero como onda. La mayoría cree que el dinero viaja en línea recta, del pagador al receptor. Pero en realidad, se mueve en ondas concéntricas. Cuando pagas algo con resentimiento, esa onda lleva ruido, regresa con el mismo ruido. Cuando entregas con calma, la onda regresa en armonía. Por eso, el círculo dorado también debe dibujarse en la mente. Imagina que cada vez que usas dinero, creas un pequeño anillo de luz que se expande. No importa si das una moneda o una gran suma. Cada acto de intercambio es una onda que regresa, ampliada. 7. Los objetos del círculo. En el altar de la abundancia, puedes disponer 4 elementos circulares que mantengan activa la energía del flujo. Un cuenco dorado, para recibir y contener la energía. Una vela redonda, que simbolice la llama continua. Una moneda antigua o simbólica, como ancla material. Un espejo pequeño, que recuerde el retorno inevitable del dar. Estos objetos no son decorativos, actúan como puntos de resonancia. Al observarlos cada día, tu mente reconoce la forma circular como su patrón de riqueza. 8. La rueda interior. Dentro de cada persona hay una rueda invisible, el centro de energía que conecta el deseo con la acción. Cuando esa rueda se oxida, el dinero se estanca. Cuando gira, todo se renueva. Para mantenerla viva, basta con un gesto. Cada mañana, de pie, imagina una esfera dorada girando a la altura del ombligo. Rota lentamente las manos sobre ese punto, en el sentido de las agujas del reloj. Hazlo 7 veces.
Ese pequeño movimiento reactiva la rueda interna y despierta la conciencia de flujo. Hazlo antes de revisar cuentas, trabajar o negociar. El cuerpo y el dinero deben girar juntos. 9. El círculo en el hogar. El entorno también obedece a geometría. Coloca tus objetos de valor, monedas, piedras, símbolos, billetes, herramientas de trabajo, en disposición circular sobre una mesa o bandeja. Evita las líneas rectas o el desorden, ambos rompen la frecuencia del flujo. Cada noche, antes de dormir, acércate a ese círculo y di una sola palabra. Movimiento. No pidas, no agradezcas, solo afirma el estado natural del dinero, moverse. Con el tiempo, notarás cómo el ambiente cambia, cómo los objetos parecen emitir una vibración más cálida. Esa es la señal de que el círculo está vivo. X. El sellado del círculo. Cuando termines el ritual, no borres el círculo inmediatamente. Deja que permanezca unas horas o toda la noche. El espacio seguirá girando aunque tú te alejes. Por la mañana, al retirarlo, hazlo en sentido antihorario y di: el flujo permanece, aunque el símbolo se disuelva. Esto enseña a la mente que el poder no reside en el trazo, sino en ti. El círculo no es la fuente, sino el espejo. 11. El círculo del tiempo. Cada 7 días, repite el ritual. Cada ciclo semanal representa una vuelta completa de la rueda del dinero. Así, el flujo no se enfría, sino que se recalibra. Quien mantiene su círculo encendido rara vez experimenta escasez. No porque reciba más, sino porque sabe girar con lo que ya tiene. El dinero ama el movimiento. Y el movimiento más perfecto es el que nunca termina. 12. Cierre. Cuando entiendes la geometría del dinero, descubres que nada se posee, todo circula. El círculo dorado no enseña a retener, sino a recordar que el verdadero poder económico no está en acumular, sino en mantener el ritmo del intercambio. Dentro de esa forma, el miedo se disuelve. Solo queda el sonido sutil del flujo, una vibración dorada que gira, constante, viva. Capítulo 9. El espejo de la fortuna, reflejar y multiplicar el valor. Todo lo que ves fuera de ti es una versión amplificada de lo que sostienes dentro. El dinero no es una excepción, solo refleja el grado de valor que reconoces en ti mismo. El espejo no muestra la verdad, muestra la frecuencia que emites. Cuando te observas desde la carencia, la realidad te devuelve carencia. Cuando te observas desde la abundancia, el mundo se reorganiza para confirmarla. El conjuro del espejo no busca belleza, sino claridad vibracional. Su propósito no es adornar la mente, sino desnudarla. A través de él, el dinero se convierte en eco visual, una respuesta directa a la imagen que sostienes. Y el principio del reflejo. El universo no concede, imita. No premia, repite. Por eso el espejo es un instrumento de poder, hace visible lo invisible. Cuando te miras, no ves el rostro, ves la frecuencia. Y si aprendes a mirar con intención, puedes modificar el reflejo, alterar el campo energético que sostiene tu economía. Cada pensamiento es una forma que se refleja. Cada emoción es un color que tiñe el vidrio invisible del mundo. El dinero llega o se aleja dependiendo de la imagen que lo recibe. 2. Preparación del espejo. No cualquier superficie sirve. Debe ser un espejo redondo, sin marco, o con marco de metal dorado o negro mate. Límpialo con agua y sal marina, luego, pásale un paño seco con unas gotas de aceite esencial, sándalo o bergamota. No uses productos químicos, el vidrio debe respirar. Colócalo sobre una mesa frente a una vela encendida. La llama servirá como fuente de vibración y creará un reflejo vivo, no estático. Siéntate frente a él, a medio metro de distancia. El ritual debe hacerse preferiblemente de noche, entre las 10 y la medianoche, cuando el aire se aquieta y el ruido del mundo se disuelve. 3. La primera mirada. Mira tu reflejo sin juicio. No busques belleza ni defecto, solo presencia. Deja que tus ojos se encuentren con los tuyos hasta que el resto de la habitación desaparezca. Pronto sentirás un leve temblor, como si la imagen comenzara a respirar. Ese es el momento exacto en que el espejo deja de ser objeto y se convierte en portal energético. Susurra entonces: me reconozco como valor. Lo que reflejo, se multiplica. Repite 3 veces, despacio, con el tono del alma, no de la garganta. El aire vibrará en torno a ti, y verás como la luz de la vela parece moverse en ondas. No es ilusión, el campo energético se ajusta al nuevo patrón. 4. La ley del valor reflejado.
El dinero responde a la ecuación más simple del universo. Recibo el valor que sé reconocer. Si crees que tu tiempo vale poco, el mundo te pagará con exactitud. Si percibes tu presencia como limitada, tus oportunidades lo serán. El espejo no corrige esa percepción, la revela. Por eso, el trabajo consiste en reeducar la mirada. Cada noche, durante 7 días, siéntate frente al espejo y observa tu reflejo como si miraras a un ser lleno de poder silencioso, digno de recibir. No afirmes nada, solo mira y respira. Tu cuerpo entenderá antes que tu mente. La duplicación energética. El dinero, como la luz, se duplica al encontrar superficies reflectantes. Por eso, los lugares donde hay espejos limpios y ordenados suelen mantener un flujo económico más constante. El espejo no crea riqueza, la multiplica. Coloca uno pequeño en el altar del dinero, de modo que refleje la llama de la vela o el brillo de una moneda. Esa imagen infinita, la luz que se repite dentro del espejo, actúa como un símbolo de expansión continua. Cada día, antes de comenzar tus labores, mírala por un instante y repite. Lo que doy regresa amplificado. Deja que esa idea se grabe en tu subconsciente como un eco que nunca cesa. Vi el espejo y el rostro del miedo. A veces, el espejo mostrará más de lo que deseas ver. Sombras, gestos, emociones que habías escondido. No las rechaces, son fragmentos de energía bloqueada que impiden que el flujo del dinero se complete. Cuando aparezcan, pronuncia en voz baja. También esto tiene valor. El miedo pierde poder cuando se integra. Nada en ti está fuera del flujo, todo es parte del mismo circuito. Incluso las carencias son materia prima para la abundancia, si se observan sin repulsión. 7. El ritual del doble. Este es el conjuro central del capítulo. Consiste en dialogar con la versión reflejada como si fuera una conciencia independiente. Cierra los ojos, respira, y cuando los abras, imagina que la figura en el espejo no eres tú, sino el tú abundante, la versión que ya vive en la frecuencia del dinero libre. Pregúntale, ¿qué sabes que yo aún no entiendo? Permanece en silencio. Las respuestas no siempre llegan como palabras, a veces son sensaciones, imágenes, o un leve calor en el pecho. Eso es comunicación vibracional. Cuando la sientas, inclina la cabeza levemente en señal de aceptación. El ritual está completo cuando ambos, tú y tu reflejo, respiran al mismo ritmo. 8. El espejo dormido. Después del ritual, cubre el espejo con una tela oscura durante la noche. Así, la energía recién invocada no se dispersa. Al amanecer, destápalo y deja que reciba la primera luz natural del día. Esa luz limpia la superficie y reactiva la frecuencia del reflejo. Hazlo durante 13 noches consecutivas. A partir del 7º día, puedes colocar una moneda frente al espejo mientras trabajas o descansas. No para adoración, sino como recordatorio físico de la expansión invisible que ya ocurre. 9. Las interferencias. Evita colocar el espejo frente a una puerta o una cama. El flujo que entra por esos puntos es inestable y puede dispersar la energía. Tampoco lo uses si estás enfadado o agotado, el vidrio amplificará cualquier vibración. El espejo no distingue entre emociones, multiplica lo que le das. Por eso, solo debe usarse con intención clara y estado neutral. No es un objeto de vanidad, sino un instrumento de poder energético. La multiplicación silenciosa. El dinero no siempre regresa como dinero. A veces, vuelve como oportunidades, encuentros, claridad mental, soluciones inesperadas. Cada una de esas formas es un reflejo del mismo patrón. Si lo reconoces, el flujo se acelera. Si lo ignoras, se disipa. El espejo enseña a reconocer esas manifestaciones sutiles. Quien aprende a ver valor en todo lo que ocurre, jamás vuelve a sentirse pobre. Porque la abundancia no está en lo que se tiene, sino en lo que se percibe como propio. 11. Cierre del espejo. Cuando concluyas el ciclo, vuelve a limpiar el espejo con sal y agua. Sécalo lentamente, agradeciendo sin palabras. No lo rompas, no lo regales, consérvalo como testigo energético. Cada vez que vuelvas a mirarte, una parte de ese poder responderá. Recuerda, el espejo no multiplica lo que deseas, sino lo que crees que mereces. Tu reflejo es el contrato más antiguo del universo. Y solo tú puedes reescribirlo. 12. La fortuna reflejada. Cuando el espejo del alma y el del mundo se alinean, la realidad deja de ser resistencia y se vuelve cómplice. El dinero, entonces, aparece sin esfuerzo,
como si hubiera estado esperándote detrás del vidrio. No has cambiado el mundo, has cambiado el ángulo del reflejo. Y esa es la verdadera alquimia. Capítulo 10. El pacto del oro, dar para desbloquear el flujo. El dinero no obedece a la acumulación, sino al movimiento. Cada moneda que guardas demasiado tiempo pierde brillo, y cada energía que entregas con intención pura se multiplica. El universo no premia a quien posee, sino a quien permite circular. El pacto del oro es, en esencia, una promesa silenciosa. Lo que fluye a través de mí, me pertenece sin poseerme. El oro, símbolo eterno de poder y eternidad, no fue creado para ser escondido. Su propósito siempre fue conectar mundos, el espiritual y el material, el invisible y el tangible. Comprender su naturaleza es comprender el corazón mismo del dinero. Y el oro como espejo solar. El oro no brilla por sí solo, refleja la luz. Es, por tanto, un espejo sólido del sol, la fuente de energía vital. Por eso las antiguas culturas lo consideraban sagrado, no por su rareza, sino por su capacidad de contener la vibración solar. Quien porta oro o trabaja con él dentro de un ritual, convoca la luz a través de la materia. El dinero, en forma de billete, es su descendiente profano, aún conserva algo de su linaje, su pulso luminoso. Cuando tocas una moneda dorada con intención consciente, no tocas metal, tocas una memoria del sol. 2. La ley de la circulación. Todo lo que das, vuelve. Pero no vuelve igual, regresa amplificado por la energía con que lo entregaste. Esa es la ley de circulación, el principio olvidado del dinero sagrado. Guardar dinero por miedo interrumpe el flujo. Gastarlo sin conciencia lo disuelve. Solo entregarlo con propósito lo transforma en conjuro. El pacto del oro consiste en aprender a dar sin ansiedad, a ofrecer con la certeza de que el ciclo te reconoce. Dar no es perder, es activar la memoria de retorno. 3. Preparación del pacto. Busca una moneda dorada, puede ser real o simbólica, pero debe tener brillo propio. Colócala sobre una tela negra o roja. A su alrededor, forma un triángulo con 3 elementos. Una vela dorada, luz del sol. Un vaso con agua, flujo vital. Un poco de tierra o sal, materia estable. Siéntate frente a ellos. Enciende la vela y observa cómo la luz toca la moneda. No pronuncies palabras aún, deja que la escena respire. Ese primer silencio es crucial, es el instante en que el oro te observa a ti. 4. La invocación del movimiento. Coloca la palma derecha sobre la moneda y di en voz baja. Soy canal del flujo dorado. Lo que entrego, se multiplica. Lo que retengo, se desvanece. Repite 3 veces, visualizando el oro extendiéndose desde tu mano hasta tu entorno. Imagina cómo sale por las paredes, los objetos, el aire, tocando todo lo que pueda expandirse. El oro no se gasta, se replica. Su naturaleza es la multiplicación, y su medio es la intención. Cuando sientas un leve calor o vibración, retira la mano. No intentes forzarlo. Lo que has hecho es un pacto energético, tu subconsciente ha aceptado la ley del dar consciente. V. El sacrificio del valor. El pacto exige un acto real, tangible. Debes dar algo que consideres valioso, aunque no sea material. Tiempo, atención, creatividad, conocimiento o incluso perdón. Hazlo sin testigos y sin buscar aprobación. El gesto debe quedar entre tú y la energía que lo sostiene. El universo no necesita verlo, necesita sentirlo. Cada acto de entrega deja una huella vibracional, una firma luminosa que el flujo reconoce y sigue. Esa firma es el sello del pacto. A partir de ese momento, cualquier ingreso, idea o encuentro que llegue a ti formará parte del retorno. Vi la prueba del desapego. Toda energía probada se purifica. Días después del ritual, quizá experimentes pérdida o escasez momentánea. No es castigo, es la purificación del canal. El flujo prueba si realmente estás dispuesto a confiar. No intentes retener lo que se va, bendícelo. El oro reconoce esa confianza como una señal y regresa con más fuerza. Cada moneda que aceptas sin miedo fortalece la espiral de abundancia. 7. El sonido del oro. El dinero, cuando circula con pureza, emite una frecuencia muy particular, un zumbido suave, similar al sonido de una cuerda metálica vibrando en la distancia. Algunos la escuchan en sueños, otros, en la respiración. Esa vibración indica que el pacto está activo. Cuando la percibas, cierra los ojos y di mentalmente. Fluye a través de mí, sin límite.
Esa frase es el anclaje sonoro del conjuro. Cada repetición mantiene la corriente viva. 8. El portal de las manos. Las manos son los primeros portales del dinero. Por ellas entra y por ellas sale. Si las usas solo para retener, el flujo se detiene. Por eso, después del pacto, deben consagrarse. Llena un cuenco con agua tibia y unas gotas de miel o aceite. Sumerge las manos mientras dices: mis manos son canales de oro. Nada se estanca, todo fluye. Sécalas al aire, sin toalla. El agua evaporándose simboliza la energía que se eleva. Después de este gesto, notarás que los intercambios, económicos, sociales o emocionales, fluyen con más naturalidad. 9. El eco del oro en la vida diaria. El pacto no termina con el ritual. Cada transacción cotidiana es parte de él. Cada vez que pagues algo, hazlo con gratitud. Cada vez que cobres, hazlo con alegría. La emoción que acompaña al dinero es el código que lo programa. Si pagas con miedo, lo expulsas. Si recibes con culpa, lo ensucias. Pero si ambas acciones se hacen con neutralidad luminosa, el dinero se convierte en energía pura. Entra y sale, y siempre vuelve. El oro no es moral, es movimiento. Solo obedece a la vibración que lo sostiene. X. El sello final. Para cerrar el pacto, toma la moneda inicial y guárdala en un lugar especial. No debe mezclarse con otras ni usarse para comprar. Esa moneda es testigo del flujo. Cada vez que sientas bloqueo o temor, tómala entre tus dedos y repite: el oro se mueve, y yo con él. Siente cómo la energía responde, como el miedo pierde peso. El dinero vuelve a ser un río, no una piedra. 11. La alianza invisible. A medida que el pacto madura, el universo reorganiza tu entorno. Atraerás personas que también circulan energía, proyectos que resuenan con propósito. No los busques, llegarán. Tu frecuencia será suficiente llamado. El pacto del oro no crea riqueza inmediata, crea sincronías. Y esas sincronías, con el tiempo, se traducen en abundancia real, constante y limpia. 12. Cierre del ritual. Apaga la vela, agradece al elemento del fuego y limpia el altar. No digas gracias por el dinero, di simplemente: gracias por el flujo. Porque no buscas cantidad, sino continuidad. El dinero se multiplica solo en quienes no intentan poseerlo, sino comprenderlo. Y cuando el oro ya no sea una obsesión, sino una extensión natural de tu energía, sabrás que el pacto se ha cumplido. Capítulo 11. El guardián del umbral, la última prueba de la abundancia. Toda corriente de poder tiene un punto de retorno. Así como el río desemboca en el mar y el mar se eleva en vapor, todo flujo energético alcanza un momento en que debe enfrentarse a su reflejo. Ese reflejo, en el camino del dinero sagrado, es el guardián del umbral, la conciencia que separa el deseo de la verdadera abundancia. El guardián no es una entidad externa. Es una manifestación interior, una sombra compuesta de los miedos, culpas y resistencias que aún sobreviven dentro de quien llama al oro. Aparece justo cuando el flujo se ha abierto. Y su función no es detenerlo, sino asegurarse de que quien lo recibe esté preparado para sostenerlo. Y la aparición del guardián. Nadie lo ve igual. Para algunos se manifiesta como un pensamiento persistente: no merezco tanto. Para otros, como una pérdida inesperada, una deuda, o una oportunidad que exige valentía. Su forma depende del lenguaje de cada mente. Pero su mensaje es el mismo. Demuestra que el dinero no te controla. El guardián no se vence con fuerza ni con fe ciega. Solo se disuelve con comprensión. Por eso, cuando aparece la dificultad, la demora o el aparente retroceso, no maldigas el flujo. Obsérvalo con respeto. El guardián te está examinando. 2. La prueba del miedo. El miedo es el primer umbral. Siempre adopta una forma material, un pago imprevisto, una factura urgente, un ingreso que se retrasa. El impulso natural es cerrar el puño, retener lo que se tiene. Pero quien lo hace rompe el ciclo. El dinero no desaparece, espera. Es el reflejo de tu confianza. Si sigues actuando con generosidad, aunque el entorno parezca contraerse, el flujo comprende que lo sostienes incluso en la noche. Y cuando el miedo retrocede, la corriente vuelve, multiplicada. No se trata de ignorar la realidad, sino de mantener la frecuencia. El guardián mide tu vibración, no tu saldo. 3. La prueba del valor. El segundo umbral es el valor propio. Cuando el flujo comienza a responder, muchas almas se sabotean. Surge el pensamiento:
no lo merezco. Esa idea, aunque parezca humilde, es una forma de negación energética. El dinero no busca humildad, busca claridad. No le importa si crees ser digno o no, le importa si puedes sostenerlo sin romperte. Por eso, cuando recibas más de lo esperado, no te excuses. No digas tuve suerte. Dilo con neutralidad. Estoy en sintonía. Esa frase reconfigura la mente y le enseña al guardián que ya no necesitas mendigar valor. 4. El espejo del entorno. El guardián también habla a través de los otros. Cuando tu energía cambia, tu entorno reacciona. Algunos se acercarán con curiosidad, otros con sospecha. Algunos se inspirarán, otros se alejarán. No todos pueden habitar la nueva frecuencia. No los juzgues ni los retengas. Cada relación que se aleja abre espacio para una más afín. El dinero, como toda energía, reorganiza los vínculos según su flujo. El guardián utiliza esas pérdidas aparentes para probar si estás dispuesto a dejar ir lo que ya no vibra contigo. V. El altar del umbral. Para atravesar la última prueba, el ritual cambia. Ya no se trata de invocar, sino de consolidar. En el centro del altar, coloca la moneda del pacto anterior. A su alrededor, enciende 2 velas, una blanca, pureza, y una negra, verdad. El equilibrio entre ambas representa tu dominio sobre la dualidad. Toma un papel y escribe lo siguiente. Acepto lo que llega sin miedo. Acepto lo que se va sin resistencia. Soy el cauce donde el oro descansa y se eleva. Dobla el papel 3 veces hacia ti y colócalo bajo la moneda. Permanece en silencio mientras las velas arden. No pidas nada. Solo observa el fuego y siente su respiración. El guardián no se enfrenta, se reconoce. Vi el silencio como llave. Todo proceso alquímico necesita una pausa antes del ascenso final. El silencio es el vacío donde el oro se purifica. Durante los 3 días posteriores al ritual, evita hablar del dinero con nadie. Ni sobre lo que tienes, ni sobre lo que falta, ni sobre tus rituales. El flujo necesita oscuridad para consolidarse, igual que una semilla bajo tierra. Este silencio no es ocultamiento, es respeto. Cada palabra sobre el conjuro diluye parte de su energía. El guardián acecha en la indiscreción. Sabe que quien necesita contarlo aún busca validación externa. Y la abundancia, como la fe, se sostiene desde adentro. 7. La ruptura del espejo. El momento más intenso llega cuando el flujo parece estancarse. Todo calla, nada se mueve. Esa quietud no es fracaso, sino la antesala de la expansión. Es el espejo del guardián. Muchos abandonan aquí, creyendo que el conjuro ha fallado. Pero los sabios esperan. Si mantienes la calma, si sigues actuando desde la confianza y la disciplina energética, escucharás algo sutil, el eco del oro moviéndose de nuevo, en una dirección diferente. Cuando eso ocurra, el guardián se disolverá como humo. No porque lo hayas vencido, sino porque te habrás vuelto él, el vigilante de tu propio flujo. 8. La herencia del guardián. Superar la última prueba no te convierte en dueño del dinero, sino en su guardián consciente. Significa que ya puedes usarlo sin miedo, multiplicarlo sin culpa y compartirlo sin vacío. El oro, entonces, se vuelve herramienta y no obsesión. Ya no es algo que buscas, sino algo que te acompaña. La verdadera abundancia no consiste en tener, sino en recordar que nada falta. Cuando logres sentir eso, el guardián desaparecerá definitivamente. Y en su lugar quedará una sensación serena, como un silencio que respira dentro del pecho. El dinero seguirá fluyendo, a veces mucho, a veces poco, pero siempre a tiempo. Y cada vez que surja el miedo o la duda, sabrás dónde mirar, hacia el espejo interior donde un día viste al guardián y comprendiste que solo era tu reflejo. 9. Cierre del umbral. Cuando las velas se apaguen, guarda el papel doblado junto a la moneda del pacto. Ese conjunto formará el sello del guardián. No lo uses nunca para otro ritual, es un testigo. Cada vez que lo mires, recuerda que atravesaste la oscuridad sin perder la calma. El dinero es movimiento, pero el poder es silencio. Y solo quien domina ambos puede caminar en equilibrio sobre el puente dorado entre lo invisible y lo material. El guardián se retira. El camino queda abierto. El eco del oro ya no responde a la voz del deseo, sino al pulso del alma que ha aprendido a recibir sin miedo. Capítulo 12. El trono del espejo, la maestría del flujo. Cuando el guardián se disuelve, el camino queda en silencio. Ya no hay preguntas ni respuestas, ni promesas de abundancia, ni conjuros pendientes.
Solo permanece una certeza serena: el flujo no se busca, se es. El dinero ha dejado de ser ajeno. Ya no vibra fuera de ti, como un eco distante. Respira contigo, se mueve en tu pulso, viaja por las venas invisibles que conectan deseo y materia. El oro se ha fundido en el alma. Y donde antes había ansiedad, ahora hay ritmo. Y el reflejo del alma dorada. En el centro de todo ritual verdadero hay un espejo. No un objeto, sino una conciencia reflejante. Cuando te miras sin juicio, sin miedo, descubres que la fuente de toda riqueza siempre fue interna. El mundo solo la imita, como la luna imita al sol. El espejo del trono es ese punto donde tú y el dinero ya no se perciben como dos fuerzas separadas. Has dejado de perseguirlo, ahora caminas con él. Cada respiración genera intercambio, cada pensamiento siembra oportunidad, cada gesto sostiene equilibrio. El conjuro ha terminado, pero el flujo apenas comienza. 2. La silla vacía. El trono del espejo no se construye con oro ni mármol. Es un espacio invisible que se abre cuando reconoces tu poder sin necesidad de mostrarlo. La silla está vacía, pero su forma resplandece en ti. Solo quien no busca sentarse en ella es digno de ocuparla. Te has convertido en canal, no en dueño. Y desde ese lugar, la energía material fluye con naturalidad. Ya no hay lucha por retenerla, hay danza, hay ritmo. El dinero entra, se expande y regresa, como la respiración de la tierra. El trono no te eleva sobre otros, sino por encima del miedo. Esa es la verdadera realeza, la soberanía sobre la propia vibración. 3. La geometría del equilibrio. El universo funciona como una espiral. Nada se detiene, todo gira, se expande y retorna. El oro sigue la misma lógica. Si lo mantienes quieto, se adormece. Si lo haces circular con consciencia, despierta y se multiplica. La maestría del flujo no consiste en tener más, sino en mantener la rotación viva sin perder el centro. Ganar y dar se vuelven actos idénticos. El ego no puede sostener eso, pero el alma sí. Cuando entiendes que dar no te resta, sino que amplifica tu frecuencia, la abundancia deja de ser teoría y se convierte en estado natural. Imagina un círculo dorado girando lentamente dentro del pecho. Cada pensamiento armónico lo impulsa, cada miedo lo detiene. Tu tarea, de ahora en adelante, no es conjurar, sino mantener ese círculo limpio de interferencias. 4. La economía del alma. Hay un tipo de riqueza que no se mide. No brilla bajo la luz ni se deposita en cuentas. Es la energía que atrae lo que necesitas justo cuando lo necesitas. No antes, no después. Esa es la economía del alma, una red invisible que sincroniza eventos, personas y oportunidades en perfecta armonía. Cuando estás en el flujo, los recursos llegan sin esfuerzo visible. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no hay resistencia interna. El oro reconoce la vibración de quien camina sin ansiedad. La fortuna se acerca no por carencia, sino por afinidad. La verdadera prosperidad no es tenerlo todo, sino sentir que nada falta. V. El lenguaje del silencio dorado. Todo poder maduro se expresa en silencio. Quien realmente domina el flujo no lo anuncia. Camina despacio, observa, decide con precisión. El oro responde a esa serenidad con obediencia. El ruido, en cambio, lo espanta. Por eso, la maestría del flujo se cultiva en gestos mínimos. Pagar con gratitud, recibir con calma, dar sin miedo. No hay más conjuros que esos. El resto es presencia. Cuando las palabras sobran, el dinero entiende. El silencio dorado es la señal de que el alma y la materia ya hablan el mismo idioma. Vi la siembra perpetua. Desde ahora, cada acción que realices será una semilla. Cada pensamiento, un decreto. Ya no necesitas rituales externos, tú eres el ritual. El dinero que llegue a tus manos será parte del conjuro eterno. Dar, fluir, expandir. No midas tu valor por lo que posees, sino por lo que haces crecer. Una mente abundante deja huella donde pisa, crea bienestar, eleva espacios, transforma el aire. El flujo del oro se perpetúa a través del servicio silencioso. Esa es la forma más alta de riqueza, convertirte en fuente. 7. El espejo final. Antes de cerrar el camino, vuelve a mirar el espejo. Esta vez no verás reflejos fragmentados, sino una imagen completa. Tu rostro, tu sombra, tu oro, todo en el mismo plano. Ya no hay separación. El dinero se ha vuelto extensión de tu respiración, como si el aire también tuviera peso. El espejo,
antes un portal, ahora es solo superficie. Ya no lo necesitas para recordar quién eres. El trono se sostiene sin materia, el poder no se exhibe, se irradia. Has cruzado todos los umbrales, firmado todos los pactos, comprendido todas las pérdidas. Y al final, descubres que el verdadero conjuro nunca fue atraer el oro, sino recordar que tú mismo eras su reflejo. 8. El cierre del círculo. Cuando todo termina, no hay ceremonia, ni altar, ni llama encendida. Solo una respiración profunda y una sensación de expansión tranquila. Sabes que el flujo seguirá, incluso si duermes. Sabes que el dinero llegará cuando corresponda y se irá cuando deba. Y en ese vaivén perfecto se revela el misterio. La abundancia es un latido compartido entre tú y el universo. El conjuro se disuelve en su origen, como el eco que vuelve al primer sonido. El oro ya no está fuera. Está en la mirada que observa, en las manos que dan, en la mente que confía. El círculo se cierra. Y en su centro, permanece una llama suave, una chispa sin forma, una palabra sin voz. Fluye. 9. Epílogo del oro dormido. Dicen los antiguos que cada vez que un alma comprende el valor del oro sin corromperse, una moneda en algún lugar del mundo brilla por un instante, como si recordara su propósito. Tal vez esa moneda esté cerca de ti. Tal vez haya pertenecido a alguien que, como tú, aprendió a no temerle al flujo. El conjuro ha terminado. Pero la práctica continúa cada día. Respirar, confiar, mover, agradecer. Porque quien domina el flujo no vive para acumular, sino para sostener la armonía de lo invisible. El oro lo sabe. Y al reconocer tu vibración, volverá siempre, silencioso, obediente, eterno.